Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es Iglesia Reformada Durazno, en Uruguay. Y bueno, nos juntamos, como dice la palabra de Dios, los domingos, el primer día de la semana, como iglesia para estudiar las Escrituras. Bueno, y que la Escritura hoy haga la obra, ¿verdad? De nuestras vidas y podamos crecer y madurar, tanto para crecimiento, pero también es para salvación, ¿verdad? Bien, vamos a orar antes de comenzar la predicación. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de poderte cantar, de servirte, Señor, de poderte alabar, de orar, Señor, de ofrendar. Padre, te alabamos, Señor, por darnos este privilegio. Padre, a nosotros, criaturas salvadas por tu misericordia y por gracia. Padre, por eso te alabamos. Pero ahora, Señor, llegado un momento más importante de donde tú vas a hablar. Señor, que podamos, Señor amado, tener nuestros oídos espirituales. Y Señor, Padre amado, podamos estar atentos a tu voz y el mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Padre, ayúdanos, oh Dios, a estar como el siervo. Señor, que brama por sed, que podamos tener sed espiritual y poder ser saciados a través de tu palabra. Gracias, Padre. Padre, te alabo, Dios, por tu palabra, porque ella es perfecta. Yo no lo soy, pero tu palabra es perfecta. Yo soy imperfecto, por eso estoy, Señor amado, pidiendo ayuda para que me dé sabiduría, inteligencia, para poder leer bien y poder explicar tu palabra. Pero que no sea yo, sino que el Espíritu que mora en mí sea el que lo haga. Te alabo, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos como los domingos, ¿verdad? Estamos estudiando el Evangelio según Juan, ¿no? Según Juan. Ese es el Evangelio que estamos estudiando, el libro que estamos estudiando, y eso es lo que hace la iglesia. Se reúne a estudiar las Escrituras. Cada reunión que tenemos nosotros aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Primero está el estudio de la palabra y después, tanto en el día del estudio bíblico como el día de oración, como en los domingos, siempre es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene poder de santificar, ¿verdad?, a los creyentes, y la palabra es la que hace la obra en nuestras vidas cuando nosotros estamos atentos, ¿verdad?, y deseando la palabra de Dios. Y bien, vamos a tener una lectura en Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Entramos en el capítulo 3 de Juan. Dice, había un hombre, Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bien, hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, concuerdo con lo que el pastor MacArthur, ¿verdad?, enseña, y bueno, y es mi pastor y mi maestro. Él dice que el capítulo 3 del Evangelio de Juan es uno de los libros principales de la Biblia, si no es el principal libro de la Biblia. Bueno, ¿por qué? Porque aquí vemos a un hombre, ¿verdad? Un hombre que conocía toda la ley y los profetas, ¿verdad? Y enseñaba, era maestro, era un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre intelectual, pero que tenía un problema, que no había nacido de nuevo. Y aquí vemos que el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, que no es
simplemente conocer la palabra de Dios, no es solamente estudiar la palabra de Dios para entrar al reino de los cielos, sino es nacer de nuevo, ¿verdad? Porque cualquier persona puede estudiar la palabra. Satanás predica la palabra, los demonios predican la palabra de Dios, las religiones falsas predican y leen la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Eso no salva. Lo que salva es nacer de nuevo. Y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. El tema es nacer de nuevo, ¿verdad? Y en este capítulo 3 lo vamos a ir viendo minuciosamente, ¿verdad? Versículo por versículo, ya que es uno de los principales capítulos de la Biblia donde se encuentra la salvación, ¿verdad? Porque a veces pensamos y fuimos enseñados que conociendo y estudiando mucha Biblia, ¿verdad? Era una evidencia que éramos nacidos de nuevo, estudiando mucha escritura. Pero acá vemos un hombre que era maestro, había estudiado demasiada escritura, ¿verdad? Y no había nacido de nuevo. Estaba perdido, estaba en el infierno. Por eso el Señor fue tan tajante con él, ¿verdad? Entonces estuvimos mirando el domingo pasado, el Señor fue al templo, lo limpió, ¿verdad? Hizo muchos milagros allí en el templo, como lo dice capítulo 2, versículo 23, fue lo que vimos la semana pasada. El Señor hizo muchos milagros allí en el templo, y gracias a esos milagros, a esas señales, muchos creyeron, ¿verdad?, en Él. Y esos muchos, incluido, ¿quién estaba? Nicodemo. Nicodemo también había creído por lo que había visto en los milagros del Señor. Pero sabemos que el Señor, como dice la palabra en el capítulo 2, versículo 24 a 25, Él no se fiaba de la fe de ellos. Era una fe falsa. Era una fe, ¿verdad?, puesta en el hombre y en los milagros y en el poder. No una fe puesta en Dios. No era una fe genuina, era una fe egoísta. No era una fe verdadera. Bueno, la fe verdadera la produce ¿quién? Dios. Dios produce la fe verdadera. Bueno, muchas veces las personas dicen, uno sabe la fe que tengo yo. Ah, sí, sí, fe en mí, fe en la fuerza que yo tengo, fe en la que yo he estudiado, fe en que papá y mamá me va a ayudar, fe que mi esposa me va a ayudar, ¿verdad? Y depositamos la fe muchas veces en las personas, pero esa no es la fe que Dios quiere que tengamos los hijos de Dios. Y bueno, Nicodemo tenía fe en lo que él había aprendido, ¿verdad? En lo que él había aprendido pero él sabía que algo le faltaba, porque ¿por qué fue al Señor? ¿Verdad? Él escuchaba al Señor y el Señor fue muy tajante con ellos, dijo que eran hipócritas, que eran, bueno, si han leído Mateo 23, ¿verdad? Fue muy tajante, él dijo que eran hijos del infierno, que estaban haciendo hijos más del infierno. Ellos pensaban que enseñando su doctrina, ¿verdad?, su religión, estaban salvando personas, y el Señor dice, no, la están condenando, ustedes están condenados y están llevando y arrastrando personas al infierno. Bueno, y por eso vemos que el Señor no se fiaba en la fe de ellos, ¿verdad? Porque la fe de ellos era una fe falsa. Entonces vemos que aquí en el capítulo 2, versículos 24 al 25, que Juan describe uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Omnisciencia. Dios sabía lo que estaba pensando el ser humano. Entonces el Señor, nadie tenía que venir y decirle, mira, este es verdadero cristiano porque este hace tal cosa o cree en esto o hace tal otra. El Señor miraba y ya sabía, ¿verdad?, lo que había en el hombre en el interior, lo que había en su mente. Por eso Él no se fiaba de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no creían en Él como Dios, sino creían como un maestro, como un profeta, como un milagrero, ¿verdad? Bueno, y por eso estaban al lado de Él, para que me dé algo, para que me ayude, ¿verdad? Y muchas veces la gente va a Cristo pensando en eso. Bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios me conteste una oración, o para que Dios me prospere, para que Dios haga tal cosa por mí, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces no nos sometemos, ¿verdad?, como Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él, vivamos bajo a las ordenanzas de su palabra, pero muchas veces nosotros somos egoístas y vamos a Dios porque queremos ser beneficiados. Bueno, yo voy a ir a Dios para que Dios me dé, para que Dios me conteste. ¿Y dónde está el sometimiento a la palabra de Dios? ¿Dónde está la obediencia a la palabra de Dios? Bueno, y eso es lo que Dios quiere de sus hijos, ¿verdad? Que seamos obedientes, no como estos religiosos que iban a Dios por interés, ¿verdad? Bueno, voy a acercarme a Dios para que capaz que Dios me dé tal cosa. Bueno, Nicodemo era un maestro de la religión, y esa religión el Señor le dice que eran hipócritas, y Nicodemo era un maestro de los hipócritas.
Él sabía ser hipócrita. Tanto así que enseñaba a otros ser hipócritas. ¿Se entiende? Bueno, por eso él dice que él enseñaba esa religión y esa religión estaba llevando gente al infierno. Bueno, por eso el Señor le dijo que eran hijos del infierno. Y bueno, como dije, Nicodemo era uno de ellos, que estaba enseñando personas con su religión pensando que eran justas, ¿verdad? La religión farisea, dejando muchas veces la ley de Dios de lado y poniendo su doctrina de hombre, pensaban que iban a ganarse el cielo por ser hijos de Abraham, por ser judío. Bueno, soy judío, soy hijo de Abraham, ya está, yo estamos en el cielo. Y el Señor viene y los confronta y dice, no, tienen que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces viene de noche al Señor Jesucristo Nicodemo a hablar con él y le dice que reconoce que es un enviado de Dios, ¿verdad? Que era un maestro, un profeta, porque nadie puede hacer las señales que hacía. Esto era lo que creían la multitud, la cantidad de gente en el capítulo 2, al final que estuvimos mirando, ¿verdad? En la semana pasada. Eso creían ellos, pero el Señor va directo al grano. ¿Por qué va directo al grano? Porque ve a Nicodemo, no analiza lo que él tiene, ¿verdad? Y ve la inseguridad de Nicodemo. Y la inseguridad, o sea, ve que Nicodemo estaba inseguro, que algo le faltaba, que él algo quería saber. ¿Qué me falta, Señor, para poder ser, ya tener el cielo, ganado el cielo? ¿Qué me falta? ¿Verdad? Y bueno, se enfrenta al Señor, le dice, bueno, le lee el pensamiento y va directo al grano el Señor, ¿verdad? Bueno, se cree que la conversación con Nicodemo fue toda la noche, no fue un ratito este capítulo, ¿verdad? Unos versículos y tal. No, se cree que pasó mucho rato hablando con el Señor Nicodemo, ¿verdad? Acuérdense que él era un maestro de la ley. ¿Cuántas preguntas tendría para preguntarle a Dios, ¿verdad? Con lo mismo nosotros cuando estemos con Cristo allí en el cielo, ¿verdad? O cuando estemos aquí reinando con Él. ¿Cuántas preguntas tendremos para hacerle a Él? ¿Verdad? Bueno, Nicodemo estaba con el Señor y bueno, se cree que estuvo toda la noche hablando con él, ¿verdad? Y lo que hace Juan hace un resumen de lo que habló el Señor con Nicodemo. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. Bueno, vemos que esta frase, nacer de nuevo, significa nacer de lo alto, ya lo vimos, ¿verdad? El domingo pasado, es nacer de lo alto, no es nacer aquí en lo terrenal, sino nacer de lo alto. ¿Y quién puede hacer nacer a alguien de lo alto? Dios, ¿verdad? Dios. El Señor lo que está diciendo a Nicodemo es que todo lo que él se había esforzado aquí en la tierra para entrar al cielo, no lo había logrado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo todo su esfuerzo humano, haciendo todo a lo que él pensaba, a lo que la religión le enseñaba, ¿verdad? Y bueno, Dios le dice, tú estás condenado porque no has nacido de nuevo. Porque la salvación no es por lo que hacemos, la salvación viene de lo alto. Nacer de nuevo la salvación viene de lo alto. No es porque un día me levanté y bueno, yo tomé mi decisión. Es lo que están en muchas iglesias evangélicas enseña. Bueno, levanta tu mano, pasa adelante, di la oración mágica y tú vas a ser salvo. Ya está en el reino. Pero el Señor dice, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos que una persona es del reino de Dios? Porque esa persona murió el pecado y nació de nuevo, ¿verdad? Y esa es una persona que integra el reino celestial. No una persona que vive en el pecado. Si una persona practica el pecado, bueno, es una persona que, bueno, no está en el reino de Dios. Sí, pero yo voy a la iglesia, yo hago largas oraciones como los fariseos. Se paraban en las plazas, hacían largas oraciones, no faltaban nunca a las reuniones, hacían todos los sacrificios, ¿verdad? Todos los ritos de la ley para quedar, ¿verdad?, satisfecho ellos y el pueblo. Pero Dios, ¿quedaba satisfecho? No. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Entonces hoy vemos que tampoco es por la decisión que hemos tomado, ¿verdad? Tampoco es por el bautismo, porque el bautismo tampoco salva, sino la salvación viene de lo alto, ¿verdad? Y es evidente en la vida de una persona por su modo de vida. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios nos salva? Por su misericordia y por su gracia. No es porque nosotros merecíamos la salvación, sino que Él, de su misericordia, ¿verdad?, nos da una vida nueva, ¿verdad? No una vida que nos gusta a nosotros, sino una vida que
le gusta a Él. Por eso el cristiano vive para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Segunda de Corintios, capítulo 5, un versículo muy conocido, pero muy profundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, acá lo enfatiza más, y vamos a pensar que el Señor le dijo esto a Nicodemo. Nicodemo, si estás en Cristo, ¿sabes qué? Eres una nueva criatura. Las cosas viejas, o sea, tu religión, todo lo que tú sabes, todo lo que tú practicabas, eso pasaron, ¿verdad? Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No dice algunas. No dice, bueno, cuando Cristo vino a mi corazón, Dios me cambió y me hizo, bueno, dejar unos pecados y bueno, y practico otros. Pero bueno, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es un bebé, ¿verdad? Cuando nace un bebé en lo terrenal es un ser, ¿verdad? Nuevo, no es que, bueno, ese bebé, esa persona vieja se volvió como decía Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Bueno, ¿saben qué? Para nacer de nuevo, ¿qué hay que hacer? Hay que morir. Bueno, fue lo que hizo Dios con nosotros. ¿Saben qué? Nosotros morimos. Morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros pensamientos, morimos a lo que nosotros pensamos, morimos a lo que los deseos de nuestra carne. ¿Saben qué? ¿Para qué? Para nacer de nuevo, para vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso somos una nueva criatura. Nacimos de nuevo. Las cosas viejas pasaron y no dice algunas. Y aquí dice todas, todas. Y aquí en adelante todo es hecho nuevo. ¿Nuevo? ¿Hecho en qué? ¿En base de qué? ¿Cuál es la base de la nueva creación? La palabra de Dios. Por eso el cristiano, antes de ser cristiano, éramos mundanos y vivíamos de acuerdo a la carne, ¿verdad? Bueno, vivíamos de acuerdo a la carne. La Biblia no existía. Bueno, ahora es al revés. El mundo no existe y la Biblia existe para el cristiano. Por eso el cristiano lee la Biblia y la obedece, ¿verdad? Por eso nos esforzamos en obedecer la Biblia. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Somos criaturas espirituales. Y si tenemos el Espíritu Santo nos va a llevar al libro espiritual. Vamos, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios. Bueno, y si está pasando eso en tu vida, ¿verdad? Es una seña de que Dios te redimió, ¿verdad? Y que Dios te hizo nacer de nuevo desde lo alto. Y eso nos da seguridad de creyente, ¿verdad? Nuestra nueva naturaleza. Bueno, yo antes era así, deseaba estas cosas, deseaba lo otro. Yo era, bueno, un mentiroso, yo era un fornicario, un ladrón. Hacía tantas cosas malas, un borracho. Bueno, pero ahora mi deseo es otro. Mi deseo es la santidad, mi deseo es servir a Dios, servir al prójimo, ¿verdad? Todo aquello murió, el Gustavo viejo murió. Ahora es todo nuevo, todo para la gloria de Dios. Entonces, somos aceptados por Dios gracias a Cristo en su sacrificio. Lo hizo Él, no nosotros. Nosotros simplemente colaboramos con la salvación con nuestro pecado. Éramos tan malos, lo más malo. Bueno, y Dios nos salvó gracias a Cristo que vino y pagó el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención. Nos volvió a comprar, ¿verdad? Y esa obra nos regala la salvación y nos da la entrada al cielo y nos da herencia en los cielos, ¿verdad? Y eso no era lo que Nicodemo dudaba. Nicodemo dudaba de que era salvo. Por eso fue a Cristo, ¿verdad? Por eso fue a Cristo. No tenía seguridad de su salvación. A pesar que él se esforzaba al máximo en sus ritos, en sus ceremonias, no faltaba ninguna reunión, oraba, leía, enseñaba a otros, pero no había nacido de nuevo, ¿verdad? Él no tenía seguridad de su salvación. Entonces estaba condenado. Va delante de Dios y Dios le dice, estás condenado, Nicodemo. No tenía nada en el cielo, sino todo su mentalidad estaba aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo, muchos van a venir en mi nombre y van a decir, Señor, Señor, ¿no te acordás que yo daba clase? ¿No te acordás que yo oraba? ¿No te acordás, Señor, que yo predicaba el Evangelio? Salía a la calle y predicaba el Evangelio. ¿No te acordás, Señor, que yo leía la Biblia? ¿O no? Pero eso no salva. No es por lo que hacemos, sino la salvación viene de parte de Dios, ¿verdad? La salvación viene de lo alto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice,
por medio de las cuales nos ha dado primicia y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, somos participantes de la naturaleza divina. En nosotros hay divinidad. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es divino. Entonces nosotros somos parte de la divinidad de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y al estar la divinidad dentro de nosotros, la pureza, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué hacen nosotros? Que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? No que nos aislemos y vivamos en una burbuja para no contaminarnos, sino que huimos en los deseos de la carne y los deseos del mundo, ¿verdad? Por la causa de sus deseos, el mundo y sus deseos, dice la Biblia, que pasan, más lo que permanece es la palabra de Dios. Y por eso el cristiano va a ¿qué? A lo que permanece, a lo espiritual, a lo divino, a lo de Dios. Esto es lo que permanece, ¿verdad? Los nacidos de nuevo, los que tienen una naturaleza divina, eso significa que sos una persona nacida de lo alto. Si tú te analizas, y eso es lo que queremos hacer, cada uno de nosotros, analizarnos si nosotros tenemos estos deseos, ¿verdad? Si tenemos estos deseos, quiere decir que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Si buscamos lo espiritual, buscamos obedecer a Dios, buscamos servir a Dios, buscamos ayudar al prójimo, desear la santidad y aborrecer los deseos de la carne, odiar el pecado, ¿verdad? Eso es un comprobante que hemos nacido de nuevo. Bueno, vemos que los religiosos, como según Mateo 23, ellos no querían dejar el pecado, ¿verdad? El Señor le dice, ustedes están preciosos por fuera, pero por dentro están podridos. Ustedes por fuera, la gente los ve y dice, maestro, maestro, ¿cómo enseña? Y te sientan en la cátedra de Moisés y enseña la ley, sus turbantes, sus túnicas, no abrían los papiros con la mano, sino que lo abrían con palitos para no, ¿verdad? Era tan santo aquello, qué horrible tocarlo, pero por dentro ellos estaban podridos, ¿verdad? Eran todos llenos de ceremonias, pero por dentro ellos estaban podridos. Y bueno, ellos estaban llenos de su religión, ¿verdad? Ellos no deseaban la santidad, ellos no aborrecían los deseos de la carne, ellos no odiaban el pecado, ¿verdad? Entonces cada creyente un creyente va a odiar el pecado, un religioso, un mundano, obviamente que no lo va a hacer, va a seguir sometido en el pecado. Sí, pero dejé todos los otros pecados, me falta uno. Bueno, pero la Biblia dice que no, que te falte uno. La Biblia dice que sos una nueva criatura, ¿verdad? Algo nuevo. No es que algo mejorado o remendado, ¿verdad? Cuando vamos a una casa y está rota, ¿qué hacemos? Le ponemos un remiendo. Se partió por una llave, ¿verdad? Ahí tenemos al hermano Sisto que es experto en eso. Hacemos una llave, ponemos unos remiendos y quedó pronto, ¿verdad? No, Dios no hace remiendo, Dios hace la casa de abajo. La base es Cristo, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, y lo va levantando y se va formando ese cristiano en base a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el cristiano no está en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros. A vosotros está hablando la iglesia, a vosotros, a nosotros, los cristianos. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos así, muertos. ¿Y qué nos dio Dios? Vida. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Bueno, antes nosotros vivíamos así, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, en los deseos, bueno, podríamos ir a la religión y, bueno, también, y conocer la Escritura como Nicodemo. Pablo también era uno de ellos, ¿verdad? Que conoció la Escritura mucho y era un abogado de la Escritura. Bueno, pero él vivía en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos iguales que el mundo, que los religiosos, pero ahora somos una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio vida, y eso cuando Cristo dijo en su palabra, vengan a mí y yo les voy a dar vida.
de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Bueno, ¿quién da la vida eterna entonces? ¿Quién nos hace nacer de nuevo, de lo alto? Dios. Dios es el que nos da la salvación. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Nosotros simplemente estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? Cuando vamos a un velorio, está el cajón, está el muerto, está el difunto. ¿Y qué hace el difunto? Nada, está muerto. No puede hacer nada. Así estábamos nosotros. Muertos, no podíamos hacer nada para salvarnos. ¿Quién vino y nos salvó? Dios. Vino de lo alto, ¿verdad? A través de su Espíritu viene y nos da vida eterna. Y gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Antes de ser hijos de Dios éramos hijos del diablo. Y los deseos de nuestro padre el diablo queríamos hacer. Lo mismo que querían hacer los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. Y ellos decían, oh no, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham escribió aquí, ¿verdad? Pero ustedes no lo quieren hacer, ustedes me quieren matar. Y eso no es lo que Abraham enseñó. Eso es lo que enseña vuestro padre el diablo, porque el padre del diablo vino ¿qué? A matar y a destruir. Eso es lo que hace el diablo. Mata y destruye, mata y destruye. Y vemos cómo está el mundo, matándose y destruyéndose unos a otros, ¿verdad? Y Nicodemo era un hijo del diablo, ¿verdad? También nosotros estábamos así como Nicodemo antiguamente. Capaz que íbamos a alguna religión. Yo me crié entre padres cristianos. Capaz que, bueno, mira, yo iba a la iglesia católica todos los domingos y tomaba todos los días tomaba la cena, todos los días. Y yo iba a la iglesia evangélica y yo, mi papá también orábamos juntos. Pero eso no salva, no son méritos humanos. La salvación viene de Dios. Bueno, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque nos salvó Dios, por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dios nos salva por su misericordia, ¿verdad? Bueno, no es por lo que hicimos. Los religiosos piensan que ellos son salvos por lo que hacen. ¿Sí? Todo lo que hacemos para Dios, ya somos salvos. No, la Biblia dice, no. Tú tenés que nacer de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Qué problema es eso? ¿Verdad? ¿Cuándo nací de nuevo? Es lo mismo que dijo Nicodemo. ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, no es lo que vivas dentro de un templo, sino tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y bueno, ¿y por qué nacemos de nuevo? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios tuvo misericordia de un grupo de personas que Él iba a salvar para que sirvieran y siguieran a Cristo, ¿verdad? Y sirviendo a Cristo van a honrar al Padre. Que honra al Hijo, honra al Padre, ¿verdad? Y entonces la salvación viene por medio de la misericordia de Dios y es por la fe, no es por obras. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ahí nos habla que la salvación es por fe y no por obras, no es por lo que hagamos. Y entonces Tito nos dice que es por la misericordia de Dios que somos salvos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice, pero Dios dice, que es rico en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Por qué medio? Somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Un regalo que no merecíamos. Eso es la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y eso eso a Dios lo impulsa a regalarnos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace Dios? Por su misericordia. Porque Él es misericordioso. Porque Él es amor, ¿verdad? Porque Él quiso tener misericordia de un grupo de personas. Como Él dijo, al que yo quiero, tengo misericordia. Y el que no quiero tener misericordia, no tengo. Él es Dios, ¿verdad? Nosotros somos los privilegiados, si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Bueno, de saber, de conocer las misericordias, de palpar la misericordia de Dios. Todos los días la misericordia de Dios se renueva, todos los días a favor de nosotros. Que aún que Dios nos regala la salvación, que aún de conocer a Dios, aún de nacer de nuevo, pecamos. Y verdad, y vamos y confesamos el pecado y ahí
vemos el perdón, vemos la misericordia de Dios. Y ahí que el cristiano lo palpa, ¿verdad? Y ahí es que el cristiano se quebranta y se humilla y quiere servir más fielmente a Dios, porque sabe que Dios es misericordioso y lo perdona. Y Él nos hace todo eso a través, ¿verdad?, de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro espíritu, la va haciendo a través de la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 lo dice, el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo nos regenera Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Y bueno, pero ¿eso es nuevo? No, no es nuevo, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 31. Ezequiel 36, versículo 25 al 31 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Bueno, así lo va a hacer Dios. Bueno, ¿cómo me va a limpiar Dios? ¿Cómo me va a limpiar? Bueno, primeramente me va a dar un corazón nuevo y me va a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, Dios nos va a dar un corazón de vida, ¿verdad? Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí lo vemos, una persona nacida de nuevo. Ya estaba profetizado esto. Y Nicodemo lo había estudiado. Pero ¿qué pasó? No lo entendió, ¿verdad? No lo entendió. Bueno, ¿por qué? Porque para entender la profundidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que tener el Espíritu de Dios. Para entender profundamente a Dios hay que entender el Espíritu de Dios. Por eso Dios nos da de su Espíritu, nos lava, nos limpia, ¿verdad? Nos da un corazón nuevo, nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Sí, yo los guardo todos. Pero hay otra ordenanza. Y la pongáis por obra. Bueno, ¿cómo se va a ver una persona que nace de nuevo? Bueno, porque dejó el pecado, ¿verdad? Dejó el pecado atrás. Todos los ídolos que tenía, como dice Ezequiel 36, 25, ¿verdad? Esa agua limpia, seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esos, nuestros pecados, nuestros ídolos, el Señor nos limpia, nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo, su espíritu, para que andemos en sus estatutos. Vivamos la palabra de Dios y lo pongamos por obra, ¿verdad? Versículo 28 de Ezequiel. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Bueno, está hablando del pueblo de Israel, pero ahora nosotros, la iglesia, nosotros estamos en la ciudad de Durazno. Bueno, ¿para qué estamos en la ciudad de Durazno? ¿Para qué, Señor, me salvaste? Para que tú vivas mi estatuto y lo pongas por obra y muestres, ¿verdad?, que eres la luz en una ciudad que está en tiniebla, adorando a ídolos, adorando a sus dioses, para que vivas diferente, no como ellos practicando el pecado, sino viviendo la santidad de Dios. Versículo 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y los daré y no os daré hambre. Versículo 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hombre entre las naciones. Versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Bueno, eso pasa en nuestras vidas. Nos avergonzamos de lo que hicimos anteriormente cuando no éramos cristianos. Eso pasa cuando, ¿sabe cuándo pasa? Cuando somos una nueva criatura, ¿verdad? Nos avergonzamos de lo que fuimos antes. Sí, pero vos no sabés lo que yo era, un pecador perdido que merecía el infierno. Sí, pero vos no sabés que yo iba, sí, estabas perdido, porque no habías nacido de nuevo. ¿Naciste de nuevo? Bien, eres un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el medio que usa Dios para salvarnos? Para lavarnos. ¿Cuál es el medio? Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Bueno, Dios nos da una vida nueva, pero en esa vida nueva Dios nos va lavando, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
y el agua es de que habla Ezequiel, es la palabra de Dios. Como nosotros, ojalá que cada cristiano sea así, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en este tiempo que hay calor, ¿verdad? Decimos, qué calor, me voy a pegar un baño. Nos pegamos un baño para sacar una transpiración, me siento tan pegoteado, tan sucio. Vale, vamos, hacemos dos o tres cosas. Otra vez, me voy a ir a trabajar, me voy a bañar otra vez. Nos bañamos otra vez, ¿verdad? Bueno, estoy limpito, qué lindo. Después venimos a trabajar, me voy a bañar otra vez porque vengo también transpirado. Y nos bañamos. Ojalá podamos tener así también ese deseo por la palabra de Dios. Me siento que me falta algo. Me siento sucio. Voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me limpia al cristiano, ¿verdad? Y acá lo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fin, ¿cuál es el fin? Para presentarnos a nosotros mismos una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué vamos a la palabra? Para perfeccionarnos, para que nos critique, para que sea ella que me critique, para que sea ella que me lave. Por eso el cristiano termina de leer la Biblia y ¿qué hace? Ora, ¿verdad? Pidiendo perdón por sus pecados. Me lavó la palabra de Dios. Y después de eso, ¿cómo nos sentimos? Estoy limpio, qué lindo sentirse limpio. Estoy en paz, ¿verdad? Entonces lo que vemos que una persona que no ha nacido de nuevo o no nacida de parte de Dios, no se va renovando. No se va renovando. El cristiano se va renovando día en día en la palabra de Dios. Porque se limpia en la palabra de Dios, se aparta de ese pecado y continúa todos los días renovándose, ¿verdad? Se va aprontando, se va limpiando y va pasando el tiempo y se va pareciendo a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va lavando, ¿verdad? Entonces nos muestra la palabra que lo que debemos sacar de nuestras vidas, los pecados que debemos ir dejando. Y eso es ir lavándose en santidad, ¿verdad? Somos cada vez más santos, más apartados, más parecidos a Cristo. Porque Cristo, ¿quién va a venir a buscar? Gente que está en una religión, que se sepa la Biblia de punta a punta. No, Cristo va a venir a buscar personas nacidas de nuevo, que se están santificando y se están purificando en la palabra de Dios, ¿verdad? No va a venir a buscar religiones, no religiosos, porque los religiosos ya vemos que el Señor dijo que están condenados porque no han nacido de nuevo, sino va a venir a buscar un grupo de personas que se están santificando, se están limpiando con la palabra de Dios, porque han nacido de nuevo, están dejando el pecado, ¿verdad? Bueno, eso es la característica de un cristiano de una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esto vemos que no es por nuestros esfuerzos, sino que todo es un esfuerzo de Dios, por el poder de Dios. El Espíritu Santo que está en mí, o sea, me hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en mí, el Espíritu Santo está en mí, me lleva a la palabra, y la palabra me va lavando, el Espíritu Santo me da convicción del pecado, confieso el pecado, me aparto del pecado, y salgo afuera y voy a vivir la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Y algo mío? ¿Es algo que yo hago? No, yo simplemente muevo el cuerpo y la boca, mis miembros, los presento como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Simplemente pongo mis miembros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo no se ve, ¿verdad? Tiene que morar en la vida de una persona para que esa persona actúe. Pero no es esa persona, sino el que está en él. Es el que lo hace actuar, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es el agente, ¿verdad?, que nos va renovando. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la Biblia. Siempre. No es que, tengo una revelación nueva, soñé. Vos sabés que soy profeta, soñé. No. Ya están las profecías escritas aquí en la Biblia. Nuestros sueños, sí, podremos soñar, pero no es del Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, y es ahí donde Dios nos habla por medio de su palabra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu. Y esa es la ley que da vida, dice Pablo, ¿verdad? La ley del Espíritu es la que da vida, ¿verdad? Y me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué era lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento? Nos condenaba, ¿verdad? Viene Cristo, ¿qué hace? Nos liberta de la condenación. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de mi condenación. Él lo pagó, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacido, acá lo dice Pedro, mire, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? ¿Cómo, Pedro? Y acá lo dice Pedro, por medio del Espíritu Santo. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, ¿quién nos va, quién también nos hace renacer? ¿Quién es el Espíritu Santo que produce en nosotros fe en lo que dicen las Escrituras? Y las Escrituras muestran mi condición, que estoy delante, cómo estoy delante de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Me quebranta, me humilla, ¿verdad? Y ahí es donde la persona dice, soy un pecador, me arrepiento de mi pecado. Señor, creo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Tú moriste en la cruz por mí, pagaste el precio de mi redención, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Creo en la obra que hiciste a mi favor, ¿verdad? Pero ¿quién lo impulsó a hacer eso a esa persona? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que es la espada que penetra y parte el alma y nos duele. Por eso nos quebranta. Y no solamente cuando fuimos salvos, sino cuando somos salvos, somos nueva criatura, vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios ¡plac!, nos quebranta, ¿verdad? Por eso nos sentimos dolor en el pecado, con el pecado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos trata y nos quebranta. Bueno, y entonces eso es, tener el Espíritu Santo es un sello, ¿verdad? Es el sello de Dios que pone en nosotros y que tenemos la vida eterna. Y eso es también una evidencia al tener el Espíritu Santo que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo y ese Espíritu Santo no es como el Espíritu Santo que actuaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que iba y venía, iba y venía. El Espíritu Santo ahora en el tiempo de la gracia viene a morar eternamente en la vida del cristiano y lo va a preparar aquí en la tierra ese cristiano para ir al cielo. ¿Ah? No que yo soy muy rebelde, mirá, yo hago a veces lo que yo quiero. No, 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 no. El Espíritu Santo te va a preparar para ir al cielo, porque Cristo va a venir a buscarte, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un viaje, a nuestra hija que va a hacer un viaje, que se va, bien, ella tuvo que preparar las valijas para irse. Ella no puede ir, ¿verdad? Simplemente con lo puesto, porque ella necesita más ropa. Ella necesita aprontarse para irse a su objetivo cuando va a estudiar. Bien, nosotros, ¿no nos vamos a aprontar para ir al cielo? Sí, tenemos que aprontarnos para ir al cielo. ¿Y cómo Dios nos apronta? Con el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos lleva a aprontarnos. Y esa palabra nos va cambiando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va recordando lo que hemos aprendido. Y es ahí donde el cristiano va actuando y va haciendo, y va haciendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia, que dice, es nacido de Él. O sea, el que es nacido de arriba, ¿qué practica? La justicia de Dios, ¿verdad? Vive la palabra de Dios. No es un esfuerzo, no es un, ay, qué horrible, tengo que vivir la palabra de Dios. No, no, es un gozo, vivir la justicia de Dios, ¿verdad? Vivir la vida cristiana no es, ay, qué horrible ser cristiano. No, no, es un gozo para el cristiano, porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que produce en la vida cristiana. Gozo. Y cuando vivimos los mandamientos de Dios, ¿cómo nos sentimos? Qué bueno. Cuando predicamos el Evangelio, ¿cómo nos sentimos? Qué bueno, pude trabajar para el Señor. Soy inútil, pero no soy tan inútil. Por lo menos dije el Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias Señor por darme esta oportunidad. Y verdad, y sabemos que lo hace el Espíritu Santo que mora en mí. No lo hago yo. Entonces, vemos que si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, el que hace justicia es nacido de Dios, vive la palabra de Dios, es nacido de Dios y va creciendo, va madurando y se va a ver cómo, en su conducta. En su conducta, ¿verdad? En su vida moral. ¿Cómo vive moralmente? Bueno, la persona que ha nacido de nuevo vive una vida que le trae gloria a Dios, que se parece a Cristo en su vida. ¿Lo ven a Él? Como dijo Pablo, ¿quieren ver a Cristo? Mírenme a mí, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, que vean a Cristo en mi vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proceder. Primera de Juan capítulo 3, versículo
Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, acá ven lo que dice Dios, todo aquel que es nacido, o sea, el que yo lo hice nacer, no practica el pecado. ¿Por qué no puede practicar el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, Dios nos salva no para que practiquemos el pecado, sino para que dejemos el pecado. Entonces es algo ilógico decir, yo soy cristiano, pero practico este pecado. No, pero entonces no eres nacido de Dios, no eres cristiano, eres un religioso, ¿verdad? Porque el cristiano no practica el pecado. Cae en la desgracia de pecar, sí, porque estamos en este cuerpo, pero no practica el pecado. Y Nicodemo era un ejemplo, ¿verdad? Según el Señor, que era una persona que practicaba el pecado, no había nacido de nuevo, ¿verdad? Él era muy religioso, pero practicaba el pecado. Lo dijo el Señor, como dije hoy en Mateo 23, ellos eran muy religiosos a la vista de los hombres, eran intachables a la vista de los hombres, pero no habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque practicaban el pecado. Por dentro estaban llenos de homicidio, de fornicación, llenos de adulterio, ¿verdad? De robo. ¿Y eso qué es? Que no habían nacido, era una evidencia que no habían nacido de nuevo. Así que saber toda la ley y todo lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento no salva. Lo que salva es nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo se van a ver los frutos. Se van a ver los frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Que ya lo hemos visto en Gálatas capítulo 5. Habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Bueno, una evidencia que has nacido de arriba, que Dios te ha hecho una nueva criatura, es que practicas los frutos del Espíritu. Porque tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no vas a practicar los frutos del Espíritu, sino los frutos de la carne, ¿verdad? El cristiano es un árbol, ¿verdad? Un árbol que da frutos, no un poquito, sino muchos frutos, dijo el Señor. No, ustedes van a llevar, la semilla del Evangelio se va a plantar en ustedes, esa semilla la va a nacer de nuevo. Bueno, una semilla para nacer, ¿qué hay que hacer con la semilla? Primero, tiene que morir, ¿verdad? La semilla para nacer, para plantarla, tiene que secarse. Y después se puede plantar, ¿verdad? Para que nazca algo nuevo. Bueno, lo mismo hizo Dios con nosotros. Nos hizo morir, ¿verdad? Nuestro viejo hombre. Y esa semilla nos dio, la semilla del Evangelio, nos hizo una nueva criatura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, Juan nos dice que todos los nacidos de nuevo son los vencedores. El pecado no tiene victoria sobre el creyente. Satanás y todos sus demonios no tienen victoria sobre el creyente. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ahora soy libre del pecado, soy libre de las garras de Satanás, ¿verdad? Yo ahora vivo una vida por fe, ¿verdad? Entonces es una vida de libertad, no una vida oprimida pensando, ¿verdad?, en el pecado, sino que yo morí al pecado y ahora lo que vivo lo vivo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, un pedacito de Dios vive en mí, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en mi vida y en tu vida es el Espíritu de Dios, y eso te va a llevar a darte libertad en Cristo, a vivir para la gloria de Dios. El creyente va al camino al éxito espiritual. Nosotros no vamos en bancarrota espiritual. El mundo está en bancarrota espiritual porque está condenado. Nosotros vamos al éxito espiritual. Es más, ya somos victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo venció por nosotros. El victorioso está en mí, ¿verdad? Como hay un corito, el victorioso está en mí. Bueno, por eso el cristiano vive por fe en Él, porque Él venció. Y Él venció a Satanás, venció a todos los demonios. Bueno, y también levantó la iglesia, ¿verdad? Y puso todos sus enemigos por el estrado de sus pies. ¿Cómo tiene que andar la iglesia? ¡Qué horrible! Soy cristiano. Oh, sí, tengo que servir. No, la iglesia va camino al éxito. ¿Por qué? Porque a nosotros nos esperan las glorias. Al mundo le espera el infierno, pero al nacido de nuevo le esperan las glorias eternas allí en el cielo, ¿verdad? Eternamente con Dios. Pero lo que vemos que Nicodemo tenía dudas, ¿verdad? Tenía dudas este religioso. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado. Él se esforzaba
para agradar a Dios, pero él sabía que él era un esclavo del pecado. ¿Y saben qué? Y el Señor le dice, no, no vas a entrar al reino. Y ellos pensaban que iban a reinar juntamente con el Mesías, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando al Mesías para reinar. Por eso el Señor le dice, no vas a entrar al reino si no naces de nuevo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Dije mal, capaz. Perdón, Gálatas 6:15. Bueno, Pablo lo entendió. Pablo también era un judío, ortodoxo, ¿verdad? Fariseo, ahí de la tribu de Benjamín, fariseo de los fariseos, ¿verdad? Era un Nicodemo, un segundo Nicodemo, intachable el hombre, ¿verdad? Ante la ley. Nadie podía decir nada del hombre, irreprensible. Él rigurosamente obedecía la ley, ¿verdad? Como todos los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham, somos de la tribu tal, pero ¿saben qué? Estaban perdidos, porque no habían nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces el Señor dice, la circuncisión no vale de nada. Ellos pensaban, bueno, nosotros somos los que nos circuncidamos, tenemos entrada al reino, para eso nos circuncidamos. Yo dice, eso no te va a salvar. Lo que vos hagas, las marcas que tú hagas en tu cuerpo, los sacrificios que te hagas, no te van a salvar, sino nacer de nuevo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 17, son los nacidos de nuevo, Dios lo que hace, todas son, vamos a leerlo mejor porque no me acuerdo mucho de lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tú lo sabías? Me hubiese dicho. Bien, todas son hechas nuevas. O sea, Dios cuando nos hace una nueva criatura, todas son hechas nuevas. Lo que tú hiciste, circuncisión, la religión, no tiene nada de valor, ¿verdad? Para Dios. Entonces día a día el cristiano se está aprontando porque es una nueva criatura, ¿verdad? Es algo nuevo. Se afronta para cosas nuevas, para las cosas celestiales, las cosas que vienen, las que están por venir. Por eso es una nueva criatura, porque Dios lo está afrontando para cosas nuevas, ¿verdad? Cosas que tiene reservada Dios para sus hijos. ¿Y cómo lo afronta? A través de las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas. O sea, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El resultado de haber nacido de nuevo se va a ver en nuestro diario vivir, por nuestros frutos. Si nos analizamos cada día, ¿verdad? Día a día debemos analizarnos y desear más vivir la santidad de Dios, los frutos del Espíritu. Bueno, y eso es lo que hace el cristiano. Se analiza cada día y dice, bueno, quiero vivir más cerca tuyo. Y llora, Señor, quiero más, y quiero parecerme más, ¿verdad? Y eso es una evidencia de que somos salvos, porque deseamos esas cosas. No deseamos las cosas del mundo, ¿verdad? Como dice Juan, primera de Juan. Bueno, no améis el mundo, o sea, las cosas, el sistema del mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Entonces, si somos creados, somos hechuras suyas, somos parte del cuerpo, injertado, ¿verdad? En el cuerpo, ahora fuimos injertados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que iban a nacer de nuevo Gustavo, Él lo iba a hacer de nuevo, para que Gustavo ande en novedad de vida, en una vida nueva, ¿verdad? En buenas obras. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe, pero somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Es una evidencia de nuestra salvación, las obras del Espíritu. Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, ¿cómo se glorifica a Dios? En la vida de un nacido de nuevo que lleva muchos frutos, ¿verdad? Un verdadero creyente no lleva un fruto. Bueno, hago algo para el Señor. No, dice el Señor, lleva muchos frutos, muchas cosas hace durante el día, ¿verdad? No es una cosa sola. Hoy por lo menos prediqué el Evangelio, pero mentiste, miraste algo que no debías de mirar, ¿verdad? Entonces el cristiano continuamente se está analizando. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura.
Lo que antes practicaba no lo practica más. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que hace un cristiano, se ocupa de su salvación con temor y temblor, porque Dios lo está mirando. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿quién es el que produce eso? Dios. Bueno, ¿por qué el mundo no nos entiende? Que buscamos la santidad y buscamos las cosas que le gustan a Dios. Porque el mundo no entiende a Dios. Nosotros obedecemos a Dios porque Él hace de su buena voluntad, Él nos da su espíritu en nosotros para que nosotros hagamos. Pero no lo hacemos nosotros, volvemos a lo mismo. Lo hace Él, ¿verdad? Como lo dice el versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. No somos nosotros. Entonces vemos que Nicodemo se esforzaba para agradar a Dios por su esfuerzo humano religioso, pero Dios le dijo, eso, todo lo que tú hiciste, como Pablo lo dijo, es basura, es estiércol, no sirve para nada, eso no te lleva a entrar al reino, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Lo mismo para el cristiano, anda en buenas obras, desea andar cada día mejor, bueno, eso es una evidencia de que es un cristiano que ha nacido de nuevo porque vive para agradar a Dios. No es por nuestra fuerza, sino es porque Dios nos dio de su Espíritu Santo para andar en los caminos de Él, que Él trazó, ya los marcó, ya hizo el mapa. Nosotros simplemente, el Espíritu Santo nos guía, nosotros somos como el robot, ¿verdad? Nos va guiando el Espíritu, andando en los caminos de Dios. Por eso el cristiano le da la gloria a Dios. No le robamos la gloria a Dios. No, no vamos y decimos, ¿viste todo lo que yo hice? ¿Viste el camino que yo voy? ¿Viste lo que yo hago? No, no, no hacemos nada, somos siervos inútiles. El que está en nosotros es el que nos hace hacer las cosas para la gloria de Dios. Cuando los hombres alaban al hombre, le están robando la gloria de Dios. Qué bueno este hombre de Dios, tantos años, vamos a aplaudirlo, vamos a darle gloria. Bueno, ¿saben qué es lo que están haciendo? Idolatrando al hombre y trayendo abajo el nombre de Cristo, porque el que merece toda la gloria es Dios. Si esa persona ha durado tanto y ha servido tanto, ¿verdad? Fielmente, una persona que ha servido fielmente a Dios, no es por él, sino porque Dios está en él, ¿verdad? Entonces la gloria se la tiene que llevar, siempre es Dios. Entonces vimos que este religioso era un maestro de la ley en Israel que había hecho todo bien a los ojos de los hombres, hizo todo rigurosamente para agradar a su religión y a los hombres, pero a Dios no le estaba agradando. Dios le dice que estaba condenado, que tenía que nacer de arriba, si no iba a entrar, que no iba a entrar al reino de Dios, sino iba a entrar al reino de Satanás, ¿verdad? Bueno, vemos que Cristo es bien claro, y Cristo sigue siendo bien claro hoy en día. No es por nuestro esfuerzo ni por tu esfuerzo, sino que Él, por medio de Él y su poder, es el que hace nacer de nuevo a las personas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que analizarnos lo que estamos aquí. Si somos como Nicodemo, estamos perdidos. Pero si, ¿verdad? Vemos que hemos nacido de nuevo, ha habido un cambio, una transformación, ¿verdad? En mi vida, bueno, no un cambio un poquito, sino un cambio radical. Soy algo nuevo, ¿verdad? Bueno, eso es una evidencia que hemos nacido de nuevo y que vamos a entrar al reino. Si Cristo viene ahora, nos vamos con Él, ¿verdad? Porque Él viene a buscar gente que ha nacido de nuevo. Una iglesia pura y santa, y esa es la que viene a buscar Cristo. No viene a buscar nominaciones, ni religiosos, ni gente que guarda toda la ley, ¿verdad? Cristo viene a buscar gente que el Padre ha hecho nacer de nuevo. Que podamos analizarnos hoy, en esta tarde, y mirar nuestra vida y decir, Señor, bueno, yo nací de nuevo, yo soy un hijo tuyo. Pero si no lo has hecho, dile hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Señor, creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz, por mis pecados, que moriste, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día por mí. Señor, quiero ser una nueva criatura. Padre, Señor, quiero que tú me hagas una nueva criatura, quiero vivir para ti, no para mis deseos, sino para ti. Ojalá que hoy lo hagas. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Tú has sido bien claro, Señor,
Tú eres claro, Señor amado, ayúdanos a cada uno de nosotros, a cada persona, a cada niño, a cada joven, a cada integrante, oh Dios, de este lugar, que podamos tener la certeza que hemos nacido de nuevo. Porque, Señor amado, sabemos que si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar a tu reino. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es ella, oh Dios, la que nos santifica, nos purifica, nos lava, nos purifica y nos hace ver nuestras flaquezas, nuestros pecados. Y, Señor amado, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva y nos impulsa a vivir la vida cristiana. Padre, toda la gloria te la debemos dar a ti. Tú eres Dios, nosotros simplemente siervos. Gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Y bueno, por favor continúen orando para que, bueno, poder continuar predicando la palabra de Dios. Y bueno, es algo que tenemos que estar pensando si hemos nacido de nuevo. Si Cristo viene hoy, nos vamos. Gloria a Dios. Muchas bendiciones.